Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. Me da gusto saludarlos y pues estamos de nuevo con un video más acerca de la clase de microbiología. En esta ocasión vamos a hablar sobre el estado de choque o shock, a su vez de cómo lo podemos clasificar, cuáles son las etiologías y debido a que es una entidad clínica bastante compleja, cómo se puede presentar. Soy Marco Antonio Martínez Triana y vamos a dar inicio sin más preámbulo con la clase. Ahora, recordando que el estado de shock o estado de shock es una hipoperfusión tisular incapaz de satisfacer las necesidades del organismo, estamos hablando de que no va a existir una correcta irrigación de los tejidos, principalmente los tejidos u órganos que son vitales. Debemos aceptar o estar en una cierta sintonía de que en todo el cuerpo cada órgano tiene funciones especiales, pero hay unos órganos que se encuentran pues mucho más eh, presentes dentro de toda esta funcionalidad y que si se ven afectados, normalmente existiría la muerte. ¿Qué se va a ver comprometido? Existe una hipotensión arterial, hipoperfusión tisular, ya lo habíamos mencionado, y si esta persiste, probablemente genere una disfunción multiorgánica. Esta disfunción multiorgánica va a, pues, finalizar con la muerte, ¿no? Así que lo que se trata de evitar, a pesar de que es una entidad clínica bastante compleja, es llegar a esos extremos. Ahora, ¿qué sucede? Se dice que el gasto cardíaco está disminuido y la perfusión ística o tisular. Por lo tanto, en este esquema menciona que es un ciclo vicioso del estado de choque, sin importar la causa. La hipoperfusión y el choque producen un ciclo que se autoalimenta, exacerba la lesión celular y la disfunción de los tejidos. Es decir, nosotros recordemos que la irrigación no solo se encarga de llevar nutrimentos, oxígeno, a realizar intercambio de gases, etcétera. Todos los órganos, todos los tejidos necesitan ser provistos de la sangre para poder llevar a cabo esta función, esta correcta función. Pero, ¿qué sucede si ésta se ve afectado? Pues podemos empezar dentro de este esquema. Si existe un gasto cardíaco disminuido, recordemos el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que va a ser eyectada por los ventrículos al momento de que existe la contracción o la sístole. Por lo tanto, si de alguna forma esta se ve alterada o disminuida, probablemente la perfusión tisular o ística va a estar disminuida. Esto a su vez, si la irrigación no es adecuada, probablemente si dejan de recibir nutrientes los diferentes tejidos, es decir, existe una lesión celular parenquimatosa. Parénquima es la, el tejido funcional de cualquier órgano, llámese piel, hígado, vaso, riñones, corazón, cerebro, pues probablemente esta lesión genere diferentes tipos de alteraciones. Otra causa es la activación endotelial, es decir, va a existir una estimulación para que aumente la permeabilidad del endotelio dentro de los vasos sanguíneos y pueda generar un daño microcirculatorio. Esto a su vez, por los diferentes factores que se están liberando, llámense citocinas, interleucinas y demás mediadores de la inflamación, van a generar una agregación celular, una activación celular, y esto a su vez pues va a terminar otra vez que el ciclo se cumpla, ¿no? Una mala perfusión tisular. Como les dije, si esta mala perfusión eh, sigue frecuente o sigue persistente, va a presentar una hipoxia celular. No es más que la ausencia de los niveles adecuados de oxígeno en las células. Y esta a su vez, si la vía metabólica normalmente es anaerobia, puede generar una acidosis metabólica por el aumento en la síntesis de lactato por la misma fermentación láctica que se está generando y a su vez alterar el gasto cardíaco o la pérdida de líquido intracelular. Y recuerden que al existir un desequilibrio
dentro de la función celular, pues el contenido no solo de los órganos, sino hablando a un nivel pues mucho más molecular o microscópico, el líquido se puede empezar a exacerbar, se puede perder o a su vez viajar a otros espacios en donde no debería estar contenido y generar un daño. Y a su vez, si el gasto cardíaco disminuye, es decir, puede existir una misma perfusión coronaria. Recordemos que el corazón también es un órgano diana, está bastante irrigado y pues esta disminución en la circulación cardíaca pues puede determinar un proceso isquémico o hipóxico. Ahora, si esto persiste, recordemos que los, las entidades clínicas del shock pueden clasificarse de acuerdo al origen o a la causa de esta estimulación. Se dice que puede ser distributivo, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Es importante mencionar que dentro del distributivo existen otras tres subclasificaciones que las vamos a ver más adelante, pero las tenemos que mencionar. El famoso shock séptico, el shock neurogénico y el shock anafiláctico. De acuerdo con la presente imagen, nosotros podemos observar que lo que va a predominar dentro del shock distributivo es una vasodilatación periférica que va a dificultar o va a aumentar la resistencia vascular periférica, es decir, se va a ver afectada la precarga del corazón, es decir, el regreso venoso se va a ver afectado y finalmente, pues, esta vasodilatación periférica también va a afectar a la poscarga porque es la presión que necesita el corazón ejercer con su contracción para poder bombear la sangre. ¿Qué sucede en el shock hipovolémico? Hay una pérdida del plasma o del contenido sanguíneo, contenido líquido dentro de los vasos que pues se va a extravasar, se va a salir normalmente de estos vasos y puede sensar el cuerpo como una disminución del volumen. A diferencia del el shock cardiogénico, es directamente una falla en la función de la bomba cardíaca, llámese aurículo o ventrículo. Normalmente los ventrículos, por tener un mayor volumen, se ven mucho más afectados, son más notorias las afectaciones. Y finalmente, en el shock obstructivo, pues es algo similar. No hay, de alguna forma u otra, existe una obstrucción, llámese en un vaso, en el pericardio, en alguna estructura adyacente que va a evitar que el corazón, no es que no lata, simplemente que no lo haga con la efectividad adecuada y el volumen o la distribución del líquido no llegue a su destino. Ahora, esto es un resumen pequeño de normalmente cómo se va a originar el shock. Si existe un gasto cardíaco reducido, va a aumentar la frecuencia cardíaca o puede disminuir, va a ser inadecuada, o el volumen sistólico se ve reducido. Normalmente nosotros podemos presentar taquicardia o bradicardia y estaríamos hablando de un shock cardiogénico. Si a su vez hay un fallo en el llenado cardíaco o en la eyección de la misma, podríamos hablar también de un shock cardiogénico. Y recordemos que también se ve afectado el volumen sanguíneo insuficiente, es decir, no hay un contenido adecuado dentro de los vasos, el cuerpo lo sensa como una disminución del volumen y estaríamos hablando de un shock hipovolémico. A su vez, las resistencias periféricas totales están disminuidas. Normalmente, ¿cómo aparecería esto? Una vasodilatación persistente e inadecuada y estamos hablando del shock distributivo. Ahora, si nos vamos por un shock hipovolémico, normalmente, este se debe como su etimología lo dice, es una pérdida del volumen, es una pérdida del contenido, llámese plasma, glóbulos rojos o el líquido corporal, que puede estar determinado por una hemorragia. Recuerden que pues, las hemorragias pueden ser visibles, es decir, pueden ser internas o externas, y esta extravasación del líquido vital, llámese sangre, en cualquier cavidad, pues puede retenerse pues por mucho tiempo, ¿no? O digámoslo así, peritoneo puede almacenar hasta 3 litros en una hemorragia
y pues, pues, al estar dentro del organismo, nosotros no podríamos detectarlo. Dentro de esa pérdida sanguínea, pues también existen clasificaciones de acuerdo a la cantidad de sangre que se va a perder. Y vean, clase uno menos de 750 mililitros, clase 2 de 750 a 1500 mililitros, clase 3 de 1500 a 2000 mililitros y clase 4 arriba de 2000 mililitros o 2 litros. Pero hay que recordar que no solo hablábamos de la sangre, pueden incluso ser líquido corporal. ¿En qué momento podríamos hablar de esto? En una deshidratación. En deshidratación, recuerden, puede ser por un síndrome diarreico, puede ser por vómito o incluso, en algunos casos, cuando existe una extravasación al tercer espacio, al espacio intersticial o intersticio. Entonces, básicamente es lo que se puede presentar. Dentro del shock obstructivo, aquí hablábamos de la carga, la precarga y poscarga. Va a existir una falla directamente en estos criterios. ¿Cómo se va a determinar? Puede ser un neumotórax a tensión, por un taponamiento cardíaco, una hernia diafragmática, el tromboembolismo pulmonar y una ventilación mecánica. Normalmente se dice que hay obstrucción porque hay algo que está ocluyendo la capacidad de contracción. El corazón está trabajando normal, pero llámese precarga o poscarga, que hablábamos que la precarga es la cantidad de sangre o en el retorno venoso que llega a las aurículas, a los ventrículos y aurículas, y la poscarga, la cantidad o la presión total de la resistencia vascular periférica para que el corazón al momento de contraerse pueda eyectar su volumen sistólico. ¿Qué pasa en el neumotórax de tensión? En un neumotórax de tensión existe una liberación de aire, hay un escape de aire dentro de la cavidad pleural, entre las dos hojas de la pleura, tanto visceral como parietal, y ese mismo aire va a generar una presión que va a evitar que el pulmón normalmente se insufle. Pero ¿qué pasa? Como está mediado por este juego de presiones, si el pulmón no es capaz de vencer esta presión para poder insuflarse, este tiende a colapsarse. Y si no hay una correcta hematosis, es decir, un intercambio gaseoso, pues normalmente nos puede llevar al shock. En el taponamiento cardíaco existe algo similar, una acumulación de líquido en el espacio pericárdico que pues va a determinar una dificultad mucho mayor para que el corazón lata y se contraiga. Puede suceder algo similar con las hernias diafragmáticas. Una hernia diafragmática normalmente va a invadir la cavidad torácica por un espacio que va a tener pues vaya, un hueco dentro del diafragma, uno de los hiatos, y puede escapar las vísceras abdominales. Esta invasión va a aumentar por el mismo aumento del contenido, llámese víscera, o simplemente porque el mediastino ya se va a estar viendo invadido y también tiende a oprimir a los pulmones. Y esta opresión pues va a evitar que exista un adecuado, este, pues también oclusión. Va a existir una oclusión del del corazón porque lo va a estar empujando, las estructuras van a estar ocluyendo a esta adecuada contracción y se puede traducir en un shock de tipo obstructivo. Y pues algo similar sucede en la ventilación mecánica, en el trombolismo pulmonar. Existe un trombo adherido a alguno de los vasos que se encuentran en el pulmón y esto va a dificultar el retorno venoso. Por lo tanto, pues la sangre va a seguir llegando, 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 pero no lo va a poder sacar. Entonces, eso es el shock obstructivo. Dentro del shock cardiogénico estamos hablando de que aquí sí existe una falla dentro de la bomba cardíaca. Esto puede ser, pues, secundario a bastantes cosas. Daño al miocardio, el más común, un infarto, infarto agudo al miocardio. Pueden ser por trastornos del ritmo, llámese un bloqueo AV, una
taquicardia ventricular, demás entidades que van a alterar la función eléctrica del corazón y pues puede determinar estas disritmias y finalmente una falla de tipo cardíaca. O en algunos casos una insuficiencia valvular, una dificultad para el cierre de las mismas que va a permitir la éstasis de sangre. Ahora, si lo vemos de acuerdo con este diagrama, hablamos que el infarto al miocardio es producido por la isquemia en alguna parte del tejido cardíaco muscular, el tejido muscular del corazón. Esta muerte o esta hipoxia, esta isquemia que genera una disfunción miocárdica puede determinar una disfunción tanto de la diástole como de la sístole, una disminución de la contractilidad o una disminución de la distensibilidad, es decir, la fuerza con la que va a contraerse y dentro de la distensibilidad, la capacidad del corazón pues, de expandirse y volver a su estado normal. Por lo tanto, disminuye el volumen por cada latido, es decir, el volumen sistólico, el gasto cardíaco se va a ver disminuido y puede generar una hipotensión. Acuérdense, hay daño, hay una serie de liberación de catecolaminas, una respuesta, pues vaya, fisiológica ante estos daños y finalmente puede determinar una disminución en la perfusión, no solo coronaria, sino a nivel sistémico, ¿va? A su vez, como esta perfusión de tipo sistémica se ve disminuida, el cuerpo tiene que buscar otras vías metabólicas para la producción de sus sustratos, vaya, realizar sus actividades normales. Una de ellas es la vía más corta, la fermentación. Como se fermenta ácido láctico, pues tiende a acidificar el medio y estamos hablando de una acidosis. Si el medio es inadecuado para cualquier tejido, llámese alcalosis o acidosis, puede determinar una disfunción del mismo y regresa el ciclo. Y a su vez, si existe una perfusión inadecuada de las arterias coronarias, puede determinar a su vez una isquemia de tejido miocárdico y que si se localizara esta isquemia en algún sitio donde existen estos em, ejes de electricidad o sitios donde nace el ritmo del latido del corazón, pues puede generar una arritmia y finalmente determinar una disfunción sistólica. Otra vez, se vuelve un ciclo. Ahora, ¿qué pasa en el shock distributivo? Aquí va a prevalecer una vasodilatación periférica con aumento de la permeabilidad vascular, es decir, nuestro órgano principal que se va a ver afectado es el endotelio. Se dice que son de tres tipos, tanto anafiláctico, neurogénico o séptico. El anafiláctico consiste en una sobrerespuesta a alergenos, es decir, un antígeno eh, es reconocido y por medio de las presentaciones de estos antígenos con los complejos mayores de histocompatibilidad, los linfocitos que son hiperreactivos a estas estructuras, pues tienen una respuesta exacerbada y la función tanto local como sistémica se va a ver bastante afectada. De tipo neurogénico puede ser secundario a traumas vertebromedulares, por sobredosis a drogas o incluso envenenamientos. Aquí normalmente ocurriría una pérdida del tono simpático, es decir, existe una sobreestimulación, una respuesta del sistema nervioso autónomo y entonces el predominio parasimpático va a determinar las diferentes alteraciones. ¿Esto por qué sucede? Por ejemplo, en el trauma vertebromedular, recordemos que la cadena simpática, cadena parasimpática o autónoma que corre a través del tórax, viaja a través de estos canales vertebrales junto con la médula. Pero si existe una lesión, la vía simpática, parasimpática también, está a cargo del nervio vago. Entonces, el nervio vago viaja aparte, nace directamente del encéfalo y pues es el que sensa. Entonces, como no viaja por las vértebras o el canal vertebral medular, no se vería afectado. Eso es solo por poner un ejemplo.
Y dentro del shock séptico, se dice que es una respuesta inflamatoria sistémica a una infección, a un agente patógeno. Puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos, o incluso pueden ser simplemente una respuesta inflamatoria sistémica a un trauma, llámese una quemadura, o incluso se ha reportado que en casos en los cuales hay obesidad, puede determinar esta respuesta inflamatoria sistémica. Pero lo común, que si hablamos de sepsis o de un shock séptico, es por una infección previa. Ahora, clínicamente, en el shock, las entidades nosológicas de cada cuadro son diferentes. En el shock hipovolémico, normalmente se siente la piel fría y existe sudoración y palidez. ¿Por qué? Pues el cuerpo sensa que hay una disminución del volumen circulante, entonces va a existir una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, la sangre deja de llegar porque el cuerpo está intentando ahorrar y normalmente esta piel se va a tornar fría por esa falta de perfusión. Si no hay esta perfusión, pues deja de tener su coloración rojita normal por la sangre y se va a ver pálido o incluso cianótico. Y pues la sudoración por la misma evaporación de la misma. Puede haber taquicardia porque acuérdense, el corazón sensa que hay una disminución del volumen a nivel tisular, hay una disminución de la perfusión y el cuerpo tan inteligentemente dice, vamos a latir más rápido para que llegue más sangre, pero no, el problema no es que no llegue la sangre porque no bombee rápido, simplemente porque no hay contenido. Entonces, una de las vías que se activan de manera autónoma por el sistema simpático es la taquicardia. Puede haber signo del pliegue, esa famosa retracción de la piel, que si nosotros la levantamos, normalmente, gracias a la laxitud de la piel, tendría que regresar a su estado normal, pero aquí no ocurre eso, se queda como una tienda de campaña o como una carpa de circo y estaríamos hablando de un signo del pliegue positivo. Como hay una disminución del volumen también, puede haber oliguria o anuria. Esto por la misma activación a nivel del hipotálamo. Se libera la hormona antidiurética porque no tenemos que estar no debemos tirar más agua, vaya. Por lo tanto, existe una pobre filtración o no existe filtración renal y se traduce en la no producción de orina. Si no se produce orina, estamos hablando que estamos ahorrando agua y demás sustratos y se puede presentar con anuria u oliguria. Normalmente las mucosas se van a sentir secas, mucosa oral, mucosa de la conjuntiva, y se dice que cuando ya hay un problema bastante pues, grave, el llenado capilar, es decir, nosotros oprimimos a nivel periférico, por ejemplo, puntas de los dedos, y si este tiene más de 2 segundos de duración para volver a tener su coloración normal, estamos hablando de que ya se encuentra en un estado de shock. Ahora, en el shock obstructivo, se dice que hay un silencio auscultatorio. Este silencio auscultatorio, pues porque hay algo que está evitando que el corazón lata con esa fuerza. A eso normalmente en el taponamiento cardíaco existe una entidad llamada triada de Beck que se caracteriza por la hipotensión arterial, una ingurgitación yugular por la deficiencia del retorno venoso a nivel de la aurícula derecha. Por lo tanto, esta como no puede, pues digamos, avanzar la sangre hacia los ventrículos, se tiende a regresar, entonces normalmente la vena yugular se vería más prominente por esa ingurgitación. Y como les dije, los ruidos cardíacos apagados, porque hay algo que está evitando o está obstruyendo la correcta función del corazón. Se dice que puede haber pulso paradójico y normalmente existe una enfermedad subsecuente que es una trombosis venosa, bueno, puede existir trombosis venosa pulmonar, pero está precedida a una trombosis venosa profunda por parte de los miembros inferiores. Un tromboembolismo pulmonar, perdón. Y
La presión venosa central y la resistencia vascular periférica se va a ver aumentadas por lo mismo de que existe un retorno venoso deficiente y esta concentración de sangre venosa va a determinar esta presión se ve aumentada. Dentro del shock cardiogénico se dice que pueden existir soplos cardíacos, hay dificultad respiratoria o disnea, como hay una concentración o una acumulación de estos fluidos en el espacio alveolar, puede existir expectoración con sangre o simplemente expectoración y a su vez también la presión venosa central y la resistencia vascular periférica se van a ver elevadas. De manera secundaria, la piel va a estar sudorosa y fría, por lo mismo que les había comentado dentro del shock hipovolémico, y una presión arterial disminuida porque pues no hay una correcta función, una función adecuada del gasto cardíaco y pues se va a ver bastante disminuida. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del shock distributivo, como les dije, en el caso del neurogénico, como está aumentada la respuesta parasimpática, aquí sí se puede sentir la piel caliente. Normalmente no existe sudoración y puede haber hipotermia, pues por lo mismo. Como predomina la respuesta parasimpática, los estímulos del sistema simpático no van a estar presentes. En el caso del shock anafiláctico, puede existir extravasación por la activación del endotelio. Se ven afectados tanto el músculo liso a nivel de la contracción y puede determinar un síndrome dermatológico como es la urticaria. La urticaria está caracterizada porque existe una pequeña extravasación a nivel una extravasación transitoria microvascular, por lo tanto aquí puede aparecer ronchas. Esto en un caso bastante común. Incluso esta urticaria puede ser de tipo localizada o difusa. El edema de las mucosas, como existe pues esta respuesta anafiláctica exacerbada, esta respuesta inmunológica exacerbada, existen sitios donde se pueden ver mucho más afectados, llámese la laringe. Si esta laringe a nivel de sus mucosas se empieza a inflamar, puede ocurrir estridor, es decir, a la exploración física nosotros vamos a escuchar ruidos extraños, incluso crepitantes, y esto puede ser secundario o puede determinar incluso hasta un edema pulmonar. El vómito y la diarrea pueden ser secundarios a los problemas en la contracción del músculo liso. Recuerden que el tracto digestivo es un sitio donde abunda el músculo liso, por lo tanto, pues se puede ver acelerada o disminuido este tránsito por la debida contracción de la misma. Los movimientos peristálticos. Y finalmente, en el shock séptico, como existe una activación endotelial por las citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, mediadores del mismo, óxido nítrico, catecolaminas, pues van a determinar alteraciones hemodinámicas, que se van a traducir en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está determinado por alteraciones en la temperatura, puede haber hipertermia o hipotermia, en la frecuencia cardíaca, taquicardia o bradicardia, en la frecuencia respiratoria, una taquipnea o bradipnea, y puede existir también alteraciones en las poblaciones de los glóbulos blancos, leucocitosis o una leucopenia, mayor de 12.000 o menor a 4.000. Toda esta activación del endotelio pues va a determinar los diferentes factores como factor tisular. Recuerden que el factor tisular es una forma de activar la vía intrínseca de la coagulación y como existe una constante agresión al tejido endotelial y esta activación es bastante exacerbada, pues los factores de la coagulación empiezan a actuar y puede determinar una coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada, a su vez, puede determinar un síndrome de dificultad respiratoria aguda por la misma generación de trombos que se van a empezar a formar, que se pueden pegar o adherir en los diferentes vasos del tejido pulmonar y se traducen en una disnea. Por lo tanto, recordemos que estas entidades clínicas son bastante complejas, pero
que normalmente se pueden tratar de acuerdo a la etiología del padecimiento subsecuente. Es decir, nosotros normalmente no podríamos determinar, por ejemplo, en un shock séptico, el tratamiento adecuado si estamos hablando de una infección. Primero deberíamos identificar cuál es el patógeno eh, que se encuentra generando este proceso inflamatorio. A su vez, en la anafilaxia, identificar a qué se es, pues vaya, hipersensible utilizar los inhibidores de la respuesta inmunitaria para que pueda existir esta disminución de la respuesta inflamatoria. Y pues en los demás casos, como les dije, en hipovolemia, pues la administración de volumen, una solución o un aumento en el volumen, llámese por glóbulos rojos, aumentar con plasma. Si es de tipo obstructivo, pues eh, liberar estos taponamientos o estos eh, neumotórax a tensión. Y si es de un tipo cardiogénico, pues, pues no lo sé, utilizar algún tipo de marcapasos o simplemente tratar de recuperar ese tejido que se ha dañado por el proceso isquémico. Bueno, espero que les sea útil. Recuerden que cualquier duda pueden consultar a la doctora Nora y pues eso sería todo. Nos vemos en otra ocasión, chicos. Bye.